Hola hermanos, buenos días. Demos gracias a Dios porque podemos escuchar de su palabra. Bienvenidos a este nuevo domingo en donde estamos a punto de escuchar un mensaje que deseo de todo corazón que sea de mucha bendición para todos nosotros. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Qué privilegio podernos ver hoy con el tema de mejorar nuestra actitud. Sabes, tú y yo tenemos que mejorar nuestra actitud. Estamos a punto de terminar, bueno, más bien a punto de empezar un nuevo año, porque ya este año ya terminó. Pero, sabes, estamos apenas acomodando ideas, proyectos, planes, metas, objetivos, pero ¿qué actitud tienes? Porque tu actitud y mi actitud son muy importantes para que podamos cumplir ese tipo de metas. De hecho, hay una persona que es recordada cada año, Vince Lombardi, porque se entrega un premio en el fútbol americano, en el Super Bowl. Así se llama el premio que se entrega, Vince Lombardi, por esta persona que fue un entrenador que dejó un ejemplo en cuanto a carácter, en cuanto a forma de vivir, en cuanto a cómo moldear a los muchachos y, por supuesto, en cuanto a su actitud ante la vida. Bueno, pues es necesario que tú y yo tomemos la actitud como algo muy importante en nuestra vida. Aunque Vince Lombardi vivió en los años 60, o sea, ya prácticamente hace más de 70 años, ¿sabes? Todavía se sigue recordando y probablemente sus frases se seguirán recordando por mucho tiempo. Él decía que la confianza es contagiosa, igual que la falta de ella. ¡Wow! Y qué importante es la actitud, ¿no? La confianza es contagiosa, igual que la falta de ella. ¿Sabes qué estamos contagiando? ¿Qué actitud tenemos? ¿Confianza, desconfianza, fe, no fe? ¿Somos criticones? ¿Qué actitud tienes ante la vida? También decía que aún el jugador veterano deberá de empezar igual que el novato, como si nunca lo hubiesen visto antes jugar. ¿Sabes? Cuando alguien se prueba, por supuesto, ya les pagan millones de dólares al año por jugar, una gran cantidad de dinero, y todos quieren llegar a la NFL, pero de repente cuando ya eres famoso, cuando ya eres estrellita, cuando ya tienes experiencia, cuando ya te valoras, tú mismo te sobrevaloras y dejas de dar tu máximo esfuerzo. ¡Wow! ¿Qué actitud tenemos ante la vida? También decía Vince Lombardi, la calidad de vida de una persona es directamente proporcional a su comportamiento con la excelencia, independientemente de su campo de actividad. ¡Wow! ¿Qué tan comprometido estás con la excelencia? La semana pasada hablamos un poco de aquel parámetro de los japoneses que pusieron el ISO, una medida de cómo podemos mejorar, un estándar de calidad. ¿Sabes cómo está tu estándar de excelencia y de calidad? ¿Estás buscando ser mejor o ya? Así soy yo, ¿no? Bueno, ¿sabes una cosa? Tenemos y estamos invitados a mejorar y a, por supuesto, a tener la actitud correcta en nuestra vida, pero esto depende de ti y depende de mí. Hoy vamos a estudiar un pasaje de Mateo, donde por supuesto es Jesús quien enseña, quien ministra, quien tiene una oportuna noticia, una oportuna valoración para ti y para mí, una oportuna invitación y un desafío. ¿Sabes? Estas frases no son exclusivas del deporte. Podemos hablar, por supuesto, de Vince Lombardi, pero decía el pastor y escritor Charles Swindoll. Dice, cuando más vivo me doy cuenta de la importancia de la actitud ante la vida. Es más importante que el pasado, que la educación. Subraya, imagínate, que el pasado, que la educación, que el dinero, que las circunstancias, que los fracasos, que los éxitos. Que otras personas piensen o dicen de ti o de mí es importante, es más importante que la apariencia, que el talento o la habilidad. ¡Wow! ¿Te parece tremendo? La actitud es más importante de lo que tú y yo pensábamos que era muy importante en nuestra vida. Que la riqueza, que la actitud, que la habilidad, que lo que la gente diga de ti, que el dinero, que la educación, qué cosas tan tremendas. Y sigue diciendo Charles Swindoll, la actitud puede constituir o derribar a una persona, pero también puede construir o derribar una empresa, una iglesia o una casa. Lo notable que tenemos es la elección que tú y yo tenemos cada día de qué actitud estamos tomando, de qué actitud queremos tomar en la vida. No podemos cambiar nuestro pasado,
No podemos cambiar el hecho de que la gente va a actuar de una determinada manera. No podemos cambiar lo inevitable. Lo único que podemos hacer es mejorar nuestra actitud. Estoy convencido, dice Charles Swindoll, estoy convencido que en la vida es un 10% de lo que me sucede y un 90% de cómo reacciono ante ello. Qué cosas tan tremendas. Dice más adelante, y lo mismo le pasa a usted. Estamos a cargo de nuestra actitud. Qué bendición que Dios nos da este libre albedrío y que nos pone al frente de nuestra vida, donde tú y yo podemos elegir qué actitud tenemos. ¿Sabes? El maestro de maestros dijo, aprended de mí que soy manso y humilde. Eso dijo Jesús, que aprendiéramos de él porque él es manso y humilde de corazón. Pero sabes, muchas ideas de los judíos, por supuesto, ellos pensaban que se sentía, que se pensaba con el corazón, que se pensaban con las entrañas, y es por eso que es lo que más se cuida. De hecho, eso dice la Escritura, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. ¿Sabes una cosa? Cuando tú y yo somos humildes de corazón, cuando tú y yo aprendemos a ser mansos y humildes de corazón, estamos aprendiendo a ser como mi maestro. Estamos aprendiendo a ser como el jefe de jefes, que es Jesús, como el ejemplo de ejemplos que podemos tomar, con quien nos debemos de comparar. ¿Sabes? Pero cuando únicamente nos llevamos sus seguidores pues tenemos costumbres, tenemos ciertas cosas, podemos leer la Biblia, podemos asistir a una iglesia, pero si no vivimos como Jesús, la gente se va a dar cuenta. De hecho, Gandhi, un gran revolucionario pacífico, decía que él amaba a Jesús, pero que no era así con sus seguidores porque no vivían como su maestro. Es claro que a usted y a mí nos es importante, primordial seguir a Jesús, imitarlo, de tal manera que las actitudes de Jesús sean reflejadas en tu vida y en mi vida, en nuestra vida. Es por eso que hoy vamos a enfocarnos en lo que decía Jesús acerca de esto. Te recuerdo que estamos estudiando Mateo capítulo 11. Vamos a leer el verso 25 de Mateo, que dice a la letra: en aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y se las revelaste a los niños. ¿Sabes una cosa? Por supuesto, Jesús está orando con Dios, con el Padre, y le está diciendo algo muy importante para que tú y yo aprendamos, algo que él estaba reconociendo acerca de la actitud. ¿Será que literalmente Dios escondió algunas cosas de la gente sabia o de los que llamamos entendidos o listos? ¿O es un llamado a cambiar de actitud, a ser humildes? La respuesta es clara, pero en realidad el tiempo nos ayuda a mejorar o a empeorar nuestra actitud, pero tú y yo decidimos. El tipo de actitud que a veces expresamos los seres humanos no es precisamente la humildad, y hay que ser humildes para reconocer que tú y yo a veces no somos humildes. O es más, hay que ser muy humildes para reconocer que tú y yo normalmente no somos humildes. Pero Jesús nos quiere decir, ¿sabes qué? Podemos utilizar el ejemplo de este jugador y entrenador norteamericano de origen italiano, Vince Lombardi, que trataba a los veteranos como nuevos. ¿Por qué? Porque es la actitud, una actitud que denote esfuerzo, que no denote que yo estoy por encima de los demás, para que no pensemos que nos merecemos todos, que nos merecemos todo, que no soy yo quien juzga o yo soy el parámetro de, porque esto va más allá del deporte, es un estilo de vida, es una actitud que tú y yo decidimos tomar. Que no nos encuentren que nos creemos más que los demás porque donamos un terreno, porque somos más viejos en la iglesia, porque, ¿sabes? Que no me encuentren criticando y juzgando a los demás de acuerdo a mis parámetros porque me creo más que los demás sin que yo lo diga. Es mi actitud, es mi arrogancia. Es por eso que usted y yo nunca debemos de subirnos a un ladrillo, porque el ladrillo, por muy pequeño que nos parezca, marea. Estoy seguro que por más pequeño que sea esta subida, este ladrillo, nos vamos a caer y la caída va a ser dura, Porque tú y yo tenemos que analizar nuestra actitud, porque tú y yo tenemos que mejorar nuestra actitud, porque tenemos una bella oportunidad de tener como el maestro una actitud humilde. Pero eso depende de ti y de mí. Al final vamos a recordar algo que decía Pablo a los romanos en cuanto a nuestra actitud. Porque si nuestra actitud es similar a la de Jesús, ¿sabes?
somos más que vencedores. Pero a veces tenemos que tener esta actitud de Jesús que nos hace vencedores y que nos invita a ser como Cristo, porque cuando tú y yo imitamos a Cristo en verdad, cuando en verdad somos sus discípulos, cuando en verdad estamos viviendo y sintiendo, perdonando, siendo humildes como Él, siendo mansos, porque hay gente que dice como pretexto, no, es que hay que ser mansos, no mensos. Pero ¿sabes qué? Es un simple pretexto porque no quiere ser manso. Por supuesto, hay una gran diferencia entre ser mansos y mensos, pero ¿sabes qué? A veces la gente utiliza esta frase como pretexto para no ser humildes, para no dejarse dirigir, para no dejarse transformar, para no dejarse moldear. ¿Sabes? Pero en Cristo somos más que vencedores, porque tú y yo somos sus hijos, porque decidimos creer en Él, seguirle, imitarlo, aprender de Él. Él nos ama y tú y yo tenemos que aprender de amar como Él ama a todos los seres humanos. ¿Sabes? A veces nos perdemos bendiciones porque mi actitud me estorba. Mi actitud es como ponernos una hoja al frente o un libro enfrente y no vemos nada, porque mi actitud me impide aprender, me impide ser sensible. Y sabes, Dios nos habla de una forma maravillosa. Decía el pasaje, decía Jesús, que lo había entendido muy bien, que Dios esconde algunas cosas de la gente que no tiene la actitud adecuada. ¿Cómo es tu actitud? ¿Te quieres perder de algunas bendiciones que Dios tiene para tu vida porque no estás teniendo la actitud adecuada? Todos podemos mejorar nuestra actitud. Todos podemos mejorar nuestra actitud y la mejor manera de hacerlo es ser como el Maestro. Comparemos nuestra vida, nuestras actitudes, nuestra manera como perdonamos, como nos dirigimos a los demás por medio de nuestra actitud. Seamos humildes en cualquier momento, pero también seamos sensibles a los demás. Jesús dijo, venid a mí los que están trabajados y cargados, que yo los voy a hacer descansar. Mateo 11:28. Si alguien te dice que o que tiene el más sentido pésame, ¿sabes? Esa no es la actitud a la que me refiero. No se trata de que usted se ofenda o se sienta por cualquier cosa. No se trata de ser delicados o frágiles. Se trata de ser sensibles a nuestras necesidades, a la verdadera solución. Se trata de dejarnos moldear por el Maestro, de dejar que el sentimiento de amor, de gracia, de misericordia de Jesús esté en ti y en mí. Es por eso que Jesús nos dice, ¿estás cansado? ¿Estás trabajado? Ven a mí, quiero ser parte de tu vida. En la semana estábamos estudiando el Salmo 59 y tiene una verdadera importancia de cómo David veía la vida, de cómo David enfrentaba los problemas, de cómo David seguía dejando que Dios moldeara su forma de hablar, de pensar, que moldeara toda su vida. ¿Sabes? Pero Jesús nos está diciendo, quiero ser parte de la solución, camina conmigo. Yo quiero caminar contigo y quiero que tú lleves mi yugo porque es ligera mi carga. Es decir, tenemos que aprender de Jesús, que Él es manso y humilde. Tenemos que dejar que Él cambie nuestra actitud. Una actitud de humilde corazón, sencillo, para que podamos entender la vida de los demás, para que podamos amar a los demás, para que podamos respetar y no únicamente criticar a los demás. ¿Quién no quiere descanso para su alma? Todos queremos descanso para nuestra alma. Es hermoso cuando descansamos, cuando tomamos vacaciones, ¿sabes? Pero es más hermoso cuando aprendemos a descansar en Dios. Es más necesario y más elemental para tu vida y para mi vida. Sin embargo, por una actitud equivocada, no aprovechamos el tiempo ni el espacio que tenemos ante Dios, que tenemos aún en este mundo. Pero Dios quiere capacitarnos, quiere afilarnos, quiere mejorarnos para que tú y yo obedezcamos sus decretos, reconozcamos su voz, seamos sensibles a los demás, aprendamos a amar a los demás como Jesús amó a los demás. ¿Sabes? Tú y yo necesitamos descanso. Vayamos a Él, seamos sensibles a su llamado, seamos sensibles a las necesidades de los demás. Acudamos a Jesús de una forma correcta, pero también tenemos que procurar tener una actitud ligera. En aquel tiempo iba Jesús, dice el siguiente pasaje de Mateo, el pasaje inmediato, dice que en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar las espigas y a comer. Y viendo los fariseos, la gente que le encantaba criticar y acabarse a los demás y sentirse mayores que los demás, sigo leyendo el pasaje. Le dijeron los fariseos, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero Él les dijo,
¿No habéis leído qué hizo David? Cuando él y los que estaban tuvieron hambre, entró a la casa de Dios. Te recuerdo que cuando Saúl estaba persiguiendo a David, él entró a la casa de Dios y se comió los panes que eran ofrecidos para Dios, para la gente que le servía a Dios. Sigo leyendo el pasaje. Comió de los panes de la proposición que no era lícito comer, ni a él ni a los que estaban con él, sino solamente o únicamente a los sacerdotes. ¿O no habéis leído la ley como el día de reposo? Los sacerdotes en el templo profanaban el día de reposo y son sin culpa. Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieres qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes, porque el Hijo de los hombres, el Hijo del hombre es Señor del día de reposo. Mateo capítulo 12, del verso 1 al verso 8. Hace rato estamos leyendo capítulo 11. ¿Sabes una cosa? Qué importante como Jesús no únicamente defiende a sus discípulos, porque a cualquiera le molesta que critiquen a sus discípulos, que juzguen a sus discípulos, o que sus mismos discípulos estén juzgando, o que la gente que Dios ama, en lugar de vivir el camino que debe de estar viviendo, esté buscando la falla, la mancha en los demás, sin modificar su propia actitud. Y Jesús con la misma palabra les demuestra que están equivocados. ¿Sabes? Y no me refiero a tener una actitud ligera, una actitud light en la vida, a fomentar el pecado, pero tampoco me refiero a estar criticando. Mira, trae un tatuaje. Mira, la persona que viene no es su esposa, no es su esposo. Y estar criticando y juzgando a los demás desde un parámetro fuera de la palabra de Dios. Y probablemente tus palabras y mis palabras con una mala actitud puede alejar a la gente de Dios. Y es más, nos puede alejar a nosotros mismos de Dios. Por supuesto, no es una invitación a vivir una vida light. A lo que me refiero es que hay que saber que lo más importante es la vida. Lo más importante que hay en la vida es quitarnos algunas cosas que nos hacen vivir más ligeros, menos preocupados, más enfocados en lo importante y no en los pequeños detalles del legalismo, que a veces inclusive estamos o podemos estar juzgando mal. ¿Sabes? El que vive de esta manera sabe descansar en Dios. No cargues el equipaje que te estorba, ¿sabes? No cargues de más. No seas pesado, dirían los jóvenes, porque caes gordo. Esto tiene que ver con nuestra actitud. La ley prohibía trabajar el sábado con un fin de lucro, como una actividad que produciría ganancia. Pero ¿sabes una cosa? Jesús y sus discípulos estaban cegando porque tenían hambre. Querían satisfacer una necesidad principal. Pero esa visión legalista, fuera del amor, la gracia y la misericordia de Dios, a veces nos hace juzgar a los demás. Saber que somos causal de muchas cosas, no solo para elaborar leyes que ayuden en ciertas costumbres, ¿sabes? Tenemos que valorar a Dios y esto nos hace vivir más ligeros. El amor, la gracia, la misericordia de Dios nos hace ser como Él, misericordiosos, amorosos, llenos de gracia. No juzgadores, nos hace vivir ligeros, nos hace descansar en Él. Pero el saber que Dios está con nosotros, que Él nos está guiando sobre la ley, porque aquí decía el pasaje que por causa del hombre se hizo la ley. ¿Sabes? La presencia de Dios es la mejor cosa que podemos tener, la que nos hace estar cómodos. Me refiero a tener una seguridad en Dios, a que estamos haciendo las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios, como la actitud de Jesús, y dejar algunas cosas como el rencor, el odio, la frustración, que, ¿sabes? Al dejarlas me hacen vivir más ligero. Al tener a Jesús en nuestra vida, ¿sabes? Él moldea nuestro carácter. Más adelante vamos a hablar acerca de una ilustración que nos va a afinar esto. ¿Sabes? Trabajar con mi actitud me hace tener mejores relaciones, no únicamente con Dios, sino con los demás. Porque no soy alguien pesado. No soy alguien, como decíamos, que cae gordo. Soy alguien ligero, no alguien que está criticando y juzgando a los demás. Dejemos lo que nos estorba. Dejemos lo que a veces nos impide tener la actitud de Jesús en nosotros. Demos importancia a lo que verdaderamente lo tiene. Dejemos que nuestra actitud sea una actitud alegre, ligera, apropiada, una verdadera actitud cristiana. Y por supuesto, cuando estudiamos la palabra de Dios y vemos ejemplos, ¿sabes? Nos invitan a tomar desafíos en nuestra vida.
Y hay una ilustración donde dice que había un niñito que veía a su abuelo, que era escritor, y que estaba escribiendo, y el niño emocionado: abuelo, ¿así estás escribiendo una historia acerca de mí? Sí, una historia acerca de ti y de mí. Pero ¿sabes una cosa? Quiero que aprendas algo muy importante. Este lápiz tiene una enseñanza que tú y yo podemos aprender, porque este lápiz se deja guiar por el escritor. Y cuando tú y yo nos dejamos guiar por Dios, ¿sabes?, tenemos mucha más importancia, porque estamos haciendo la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios se manifiesta en nuestra vida, porque nos está guiando Dios. Y sabes, le dice el abuelo al niño: a veces tengo que afilar, meter al sacapuntas a este lápiz. Y sabes, a veces Dios hace eso contigo y conmigo, pero es necesario para afilarnos, para que escribamos mejor, para que podamos seguir escribiendo. Y a veces van a haber cosas que nos duele, pero que tenemos que quitar de nuestra vida para seguirnos dejando guiar por Dios. ¡Wow! ¡Qué hermosa ilustración! Bueno, el abuelo le decía al niño que existen cualidades que, si él las reconocía y decidía dejarse guiar por Dios, o dejar que la mano de Dios lo conduciera a su voluntad, ¿sabes?, iba a cambiar su vida, porque iba a ser dirigido por Dios. Creo que lo que estaba diciendo Jesús en esta conversación con su Padre, porque así empezamos, es lo que hacía Jesús al decirle a sus discípulos, a la gente que estaba tratando de vivir de una manera tal vez buena, pero no podía, que vivía con cargas. Decía: vengan a mí, yo los quiero ayudar, yo les pongo el ejemplo, déjame cargar tus cargas. ¿Sabes? Tenemos que ser como niños, tenemos que quitar algunas cosas de nuestra vida y tener una actitud como si fuéramos principiantes. Dejar que Dios nos hable, nos enseñe, nos ministre, aunque estemos viejos. Dios quiere moldear tu carácter y mi carácter. Quiere hacernos que tú y yo nos parezcamos a Él. Y creo que este debería ser nuestro principal motivo, nuestro principal propósito en este 2022. Creo que Dios quiere moldear tu vida y quiere moldear mi vida. Creo que Dios a veces quiere sacarnos punta para seguirnos utilizando. Dejemos que su mano nos guíe. Dejemos que tengamos una actitud correcta para poder aprender, que no haya cosas que nos estorben, para poder escuchar realmente la voluntad de Dios y dejar que Él nos dirija. Seamos humildes. Dejemos de criticar, dejemos de ser legalistas y vivamos en la gracia, en el amor y en la misericordia de Dios. Y por supuesto, seamos sensibles al amor y a la gracia de Dios, a las cualidades y las cosas que Dios quiere hacer en su vida y en mi vida. Que la voluntad de Dios se manifieste este año 2022 y, por supuesto, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Que Dios te bendiga, que tengas una excelente semana. Prepárate, porque la siguiente semana empezaremos a estudiar una carta precisamente de Pablo hacia los filipenses, que tiene una gran enseñanza, y estaremos trabajando un tiempo en esto. Que Dios te bendiga, pongamos esto en práctica. Feliz año, feliz Navidad, Natividad, y que el amor, la gracia y la misericordia de Dios se manifiesten en tu vida en este año y seamos instrumento de Dios para bendición nuestra y de otras personas. Hasta pronto.
Enséñame, Señor, a mirar como tú. Enséñame, Señor, a pensar como tú. Enséñame, Señor, a caminar así. Enséñame, Señor, a discernir así. Enséñame, Señor, a orar como tú. Enséñame, Señor, a decir como tú. Enséñame, Señor, a perdonar así. Enséñame, Señor, a servir siempre así. Yo sé que tú eres el camino. Enséñame, Señor. Tú eres el divino. Enséñame, Señor, enséñame. Enséñame a amar. Enséñame, Señor, a recibir